si le puedo preguntar a Albina, que ha trabajado en el primer tercio de la gestación, y explicó muy bien que las diferencias, la subnutrición depende de la condición corporal, eso es claro, y que hay diferentes resultados, pero en condiciones de restricciones, pero no extremas, ¿dónde pondrías las fichas o dónde pondrías la plata para qué etapa no podría pasar por alto, digamos, ¿no? ¿Cuál tendría que ser si es posible esa respuesta? ¿Este funciona? Sí. Pues es una cuestión muy interesante, que en realidad es lo que nos tendría que preocupar, que le decimos al ganadero, y es muy compleja. Con la información que yo tengo hasta ahora es compleja porque, bueno, yo siempre he recomendado garantizar una buena condición corporal al parto para que el animal reinicie su actividad ovárica y puedas preñarla lo antes posible. Ese es el kit de la cuestión, ese es el éxito del ganadero de vaca, o sea, que cría terneros. Sin olvidarnos que cuando la vaca se queda preñada, está criando un ternero. Entonces, a mí me faltan los datos de estos animales, de las hembras más mayores, porque, como hemos hablado antes, yo necesito saber qué repercusión tiene en números, qué precio tiene esa repercusión y ver qué compensa más. A ver si me explico. Si la vaca, para que llegue a una condición corporal al parto de 3, tengo que gastarme, me lo invento, $100 antes del parto, esos $100, ¿dónde me van a dar más producto, ¿no? Si antes o después. Hasta ahora yo decía siempre que antes del parto. O sea, para mí la condición corporal al parto es fundamental. Y nos olvidábamos de la lactancia, de la lactación, e incluso éramos tan atrevidos que yo he recomendado que durante la lactación se pueden ahorrar dinero, porque la vaca es capaz de movilizar reservas y criar al ternero y no le pasa nada. Pero claro, si estás perjudicando a los futuros terneros del siguiente año, entonces me parece que la recomendación es garantizar una buena condición corporal y que los animales no pierdan peso durante la lactación. Porque a priori parece que habrá luego resultados de por qué estos animales son más duros, por qué estos, que a lo mejor es debido a factores que no controlábamos. De hecho, yo la primera vez que leí un artículo sobre programación fetal, entré en crisis, una crisis existencial. Yo dije, ¿y ahora todos los resultados que he obtenido hasta ahora, qué hago con ellos? O sea, ¿me los creo o no me los creo? Y nos pasa con todo. Tú ves una presentación y cada uno nos preocupamos del factor que nos interesa y que estamos estudiando, pero hay que tener siempre una visión holística. Y entonces, bueno, pues ¿dónde pondría las fichas? Que me enrollo mucho. En la condición corporal al parto, pero sin recomendar, o sea, sin olvidarme que durante la lactación la vaca se tiene que quedar preñada y ese feto puede sufrir consecuencias muchos meses después que tú no te vas a acordar, pero ellos sí. Perfecto. Gracias. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Coincido plenamente contigo, entonces pregunto a la mesa. Para porque hay gente arriba. Sí. Ya que nadie quiere preguntar, pregunto yo, Graciela, como siempre. A ver, acá nos presentaron trabajo en ganado de carne, trabajando primer tercio y después nuestra pesadilla, el último tercio. Por ejemplo, Carlitos, a mí me sorprendió, no hay datos como que diga, tengo problemas. Pero, a ver si me pueden ayudar en esto. El balance energético al cual está sometido el animal, la hembra, en primer lugar está dependiendo de lo que dijo Albina, su propia mantenimiento. Exactamente, que lo medimos en condición corporal. Segundo, nosotros aplicamos los tratamientos a un organismo biológico, que es la mamá, y se lo medimos en un individuo diferente a la mamá. Quiere decir que todo el tratamiento que nosotros aplicamos está mediado por ese organismo biológico que es la mamá. Los que trabajan en último tercio de gestación, ¿la placenta está afectada? Es decir, ¿habrá un umbral de balance energético donde realmente la madre no pueda amortiguar y transfiera
esa restricción al hijo o hija. Segundo, realmente lo que nosotros estamos midiendo hoy es donde realmente se nos están dando los problemas, porque tus datos son preciosos, pero son animales jóvenes. Y esos datos son de animales prediabéticos. Pero claro, nosotros los vacunamos antes, entonces no hay diabetes. Entonces, quiero que ustedes, que trabajan en el último tercio y conocen los animales, nos den aportes sobre, no los resultados, sino las impresiones, las teorías, las hipótesis que ustedes tienen, las ideas que están atrás de esos trabajos. Muy bien. Bueno, no, con respecto a la placenta, nosotros en este trabajo no lo hemos medido, pero sí hemos medido en otros trabajos donde las vacas, hacíamos parir las vacas sobre una festuca tóxica, ¿no? La recomendación que nosotros siempre le damos al ganadero es que no dé servicio en una festuca tóxica por la muerte embrionaria, pero que no haya problemas que la vaca pueda parir en una festuca tóxica. Y tuvimos diferencias en el tamaño de los cotiledones, en el peso de la placenta. O sea que yo aseguraría que alguna diferencia tiene que estar ahí. Nathan hoy no lo mostró, pero en una de las charlas que siempre da, él describe cómo es el intercambio entre las carúnculas y cotiledones, que es la teoría, o sea, la principal teoría de la falta de una buena irrigación a la placenta. Nosotros hemos intentado hacer ecodopplers a las vacas para ver si de esa forma podíamos cerrar la teoría o lo que sospechamos que podía pasar. Pero hasta ahora no podemos hacerlo, más que en algún ensayo que hemos medido con un tesista, diseccionando todo lo que es la placenta y pesándola. Después, mi opinión sobre en qué momento habría que hacerla, dónde nos jugamos todo. Y para mí es el último tercio. Yo creo que la lactancia temprana o una gestación temprana, o sea, esa restricción en el primer tercio, ya el ternero lo tenemos y por lo general a nosotros nos pasa que es en primavera, con lo cual no le tendría tanto miedo, por lo menos en nuestra zona, de tener una primavera dura. Capaz que puede venir algún mes de verano un poco más duro, pero nada va a ser tan duro como los inviernos que tenemos, y imagino que acá pasa lo mismo. Entonces, para mí, el último tercio es fundamental. Si no llegamos a un buen estado corporal, hoy en día tenemos herramientas de la lactancia que acá están y han desarrollado muchísimas tecnologías para volver a preñar esa vaca. Y una vez que esté preñado, me parece de que no nos podemos relajar, pero la primavera viene y por lo general la primavera y verano en nuestras zonas son buenas y esperaría que no tengamos ningún tipo de restricciones, ¿no? Yo quería agregar, quería agregar que me parece último tercio importante y después ajuste de fecha de servicio, que es otro tema que es que de eso depende el balance energético posparto en general. Digamos, nosotros tenemos muchas situaciones en la que podemos corregir los últimos 3 meses de gestación, pero una vaca que pare temprano, que pare en el mes de julio, difícilmente tenga un balance positivo posparto, un puerperio corto y demás. O sea que yo le agregaría a poner la ficha así ahí en último tercio y a un ajuste pendiente que creo que hay en un montón de sistemas ganaderos que han cambiado mucho en nuestra zona por cuestiones de agricultura, que sugiere que hay que replantearse el hecho de tener balance, en muchos casos balance energético negativo durante los primeros meses de lactancia por una cuestión de fecha de servicio, ¿no? Y después la otra que quería agregar es que con respecto a esto de qué puede pasar más allá con la restricción, es claro que lo que nosotros vimos en animales jóvenes con el tema de terneza y demás, y rendimiento, y con lo que vimos en cuanto a metabolismo de glucosa, a mí me da la sensación de que no solo con este ensayo, sino con otros que hemos realizado, como les comentaba, hay un efecto compensatorio importante, sobre todo en cuestiones de peso, y en cuestiones de ganancia de peso y de peso final, en la mayoría de las restricciones que hemos hecho. Eso para el novillo probablemente no tiene consecuencias, no vemos muchas veces diferencias,
probablemente porque los periodos de terminación son cortos, capaz que si alargáramos, digamos, en vez de terminar con 8 milímetros de grasa, nos fuéramos a 12 o 13, tal vez el metabolismo cambie o le dejemos expresar a ese animal restringido, cambie en el metabolismo de la glucosa y tal vez la disproporción o la proporción entre grasa y músculo sea distinta. Creo que ese es un punto. Y después con el tema de la madre me parece que es súper interesante, pero tenemos que arrancar con estudios de largo plazo y con un N de 350 o 400 al principio más. Pero creo que está muy bueno el planteo, porque en definitiva la madre es la que va a sufrir, la que probablemente sufra un montón de consecuencias que hoy no estamos viendo por el hecho de trabajar en temprana edad, ¿no? No, comparto lo que decían los Sebastianes y yo agregaría también ajustar las cargas en los campos, ¿no? Que creo que es un tema ya viejo en el país, y capaz que hoy día es un hueso duro de roer por el precio del ganado, ¿no? Que hace que el ganadero trate de mantener el ganado y bueno, con todo lo que eso conlleva. Respecto de las placentas, nosotros hoy no presentamos esa información. Sí está en la serie técnica una punta, una orejeada del tema. No encontramos diferencia en el rendimiento de la placenta, tomando en cuenta el número de cotiledones y características de la placenta en cuanto a su peso. Y según la bibliografía, nosotros esto hablando en último tercio de gestación con 2 niveles de energía. Según la bibliografía se habla de que el desarrollo placentario, si bien puede comenzar a partir de los 24 días de gestación, su formación principal comienza más adelante, ¿verdad? O sea, el desarrollo de cotiledones. Pero el desarrollo máximo es alcanzado a finales del segundo tercio, principios del último tercio. ¿Por qué y cuál es el punto o la frutilla, digamos, de ese evento? Es el tema de la irrigación sanguínea, ¿sí? Aumenta la vascularización, el diámetro de los capilares, según la bibliografía, aumentaría, y eso conlleva a que haya un rendimiento adecuado de esa placenta. ¿Cuánta cantidad de energía hay que utilizar o sería la limitante para que esa placenta trabaje bien o no? Teniendo siempre en cuenta que la placenta es el nexo entre la madre y el feto, ¿verdad? Bueno, creo que eso es algo que debería de seguir trabajándose, y creo que el último gestación el último tercio de gestación es en ese sentido el punto adecuado, teniendo en cuenta lo que ya se habló aquí en la mesa. Yo solo quería añadir que respecto a tu primera pregunta, o tuya, no me acuerdo, el umbral, muchas veces el umbral nos lo marca la vaca, que no nos olvidemos, porque si no tiene la suficiente condición corporal al parto, puede estar 200 días hasta que tiene su primer ciclo, y mientras va criando un ternero. O sea, la genética es lo suficientemente lista y la vaca sabe si tiene reservas suficientes para volver a quedarse preñada o no. Y luego está ahí el juego, ¿no? Si se queda preñada, lo que está gestando va a tener repercusiones o no. Pero bueno, a priori, la primera priorización la hace ella, quedarse preñada o no. No nos olvidemos. ¿Puedo? Al moderador le pregunto. Un comentario. No, porque me lo dejó servido Sebastián Maresca, y me parece que es un punto bien interesante para destacar, y es la época de servicio. Si nosotros juntamos en Uruguay, voy a hablar de Uruguay, en Uruguay teníamos la tradición de que se adelantaba el servicio de las vaquillonas, entre 15, 20 o un mes antes, en el entendido que tenían que tener más tiempo para recuperarse. Nosotros en la unidad experimental lo hicimos durante 15 años y lo que veíamos era que cada vez las vaquillonas nos parían en peor condición corporal, sin hipotetizar qué pasaba con lo que llevaban en la panza. Y después modificamos eso, y hoy las vaquillonas y las vacas se entoran
juntas y un poco más adelante. Si esto lo uno con lo que decía Nathan respecto a que la vaquillona y la edad tiene mucho efecto en la programación fetal, se une una historia que tenemos que volver a rediscutir, porque está muy arraigado en el ganadero uruguayo de adelantar el servicio de la vaquillona. Y creo que ahí es un punto interesante para volver a discutir con esta información arriba de la mesa. Andrea, sí, para atrás, pásenle para atrás. Sí, buenas tardes. Muy buenos los aportes, sin duda. El panel muy interesante. Mi pregunta es justamente con respecto a la proteína asociada a la gestación, que también he tenido oportunidad de trabajar durante mi formación. Y bueno, estaba viendo, Albina, que tú me diste como rutina al principio, ¿verdad? La pregunta es, si nosotros estamos aplicando, en este caso, una restricción al comienzo, la proteína asociada a la gestación, obviamente, que como tú explicaste, es de origen placentario, en ese momento, ¿no podríamos esperar tener una consecuencia más tardía y ver un cambio en estos perfiles? ¿En la PAG? Sí. Como estamos hablando de una señal, tú muy bien explicaste el diálogo que hay entre la madre y el feto, en este caso, bueno, más adelante. En nuestro caso podría ser. La verdad es que nos quedamos en los días que a priori nos parecían más interesantes, porque claro, también nos dejamos llevar porque la PAG la usas como un diagnóstico precoz. Claro. Tienes toda la razón. Ha sido interesante continuar, pero es cierto que bueno, en este tema seguramente tú sabrás más que yo, porque hay muchos datos ahí que me pierdo. No sé durante cuánto tiempo la PAG tiene más peso que la progesterona. En realidad, simplemente porque recordaba que la PAG, a medida que se va desarrollando la placenta, los perfiles aumentan hacia el parto. Entonces, quizá simplemente comentar lo que podría ser interesante medir si hay efectos de esa a posteriori justamente, o la restricción nutricional en la placenta. Sabemos que la restricción en primer tercio, hoy lo estuvimos discutiendo, tiene consecuencias en el propio desarrollo. Hay una programación placentaria también. Entonces, podría también ser. En los datos que nosotros hemos obtenido, yo quiero pensar que no ha estado afectada, porque en la mayoría de los datos importantes, fertilidad, sí que se ve un mayor riesgo de pérdida fetal. Pero a priori yo me atrevería a decir que la PAG no tendría por qué estar perjudicada. Pero es interesante y además yo creo que ahí hemos fallado por el uso habitual de usarla como diagnóstico precoz de gestación. Muchas gracias. A ti. Sí, Santiago. ¿Se escucha? Sí. Sí. No, un comentario nomás respecto al trabajo que se presentó en Novillos por Sebastián. Sebastián Maresca. Tú mostraste ahí la tabla de que encontraron diferencias significativas en cuanto a fuerza de corte, que como todos sabemos es un estimador de terneza, pero si mal no recuerdo, con 14 días de maduración, si bien las diferencias eran significativas, están bien por debajo del umbral por el cual es aceptable para el 90% de los consumidores. Si yo le doy un churrasco que tuvo una fuerza de corte de 309 versus 289, para ese consumidor, de 100 consumidores, 95 van a decir que esa carne es tierna. Sí. Y bueno, y lo otro sí, tenías diferencias también que se mantenían con 2 días de maduración. Obviamente ahí sí está por encima del umbral, pero raramente consumamos una carne con solo 2 días de maduración, en la medida de que desde la faena hasta el desosado ya tenés 48 horas en general, y después tenés algún día más entre que es distribuido y es consumido. Generalmente tenés 5 o 6 días en que se consume la carne. Simplemente un comentario era. No. Sí, perfecto, estoy de acuerdo totalmente, sí. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario que ustedes quieran hacer? ¿Cómo? Ya sí. No, dale. Te estaba esperando, pero como no hablaba. Te dejé colgado. Mi disculpa por eso. Después un poco se fue aclarando con el devenir de la charla. Una cosa que comparto totalmente es el tema del ajuste de carga.
estamos discutiendo sistemas de subnutrición y capaz que hay que empezar a ponerle más foco tanto en Argentina como acá, que las condiciones son muy similares al ajuste de carga, ¿no? Porque creo que por ahí se corrigen todos estos problemas. Entonces estamos viendo de qué es lo que pasa cuando no le damos de comer a las vacas. Y creo que por ahí hay un tema que creo que es de conciencia general. Y tiene que ver también con un tema económico, ¿no? O sea, hoy creo que uno de los Sebastianes decía, o Carlos, el tema que las vacas valen, ¿no? Y la gente quiere poner más vacas dentro del campo. Una de las cosas que dijo Sebastián de allá, López, la consulta venía por el lado de qué pasa a nivel ruminal cuando empezás a cambiar un poco la estrategia de la dieta, ¿no? Para mejorar la performance, eso que tú decías, cuando yo agrego proteína o agrego algún corrector que me mejora la eficiencia ruminal, creo que Carlos también decía cuando había ahí un calcario para corregir las dietas, ¿cómo afecta eso a nivel de todo lo que es la alimentación del rumen y lo que puede ser la alimentación del ganado, en lo que tiene que ver con el manejo nutricional de la vaca en gestación? ¿Cómo lo vieron ustedes? Porque ahí vos tiraste una punta que me parece que está buena por ese lado. Yo me meto de meterete, pero el nutricionista es el otro Sebastián. Pero no, nosotros tenemos, en este ensayo la alimentación era todos los días, o sea que el acostumbramiento fue fácil porque no había almidones de por medio que podía tener algún problema. Pero tenemos un ensayo que fue muy similar a los que hacían en Estados Unidos, con suplementaciones 3 veces por semana, con pellet de girasol sobre sorgos diferidos. Los sorgos diferidos en Argentina fue una herramienta que se masificó para utilizar en el preparto. Es muy bueno cuando empieza el otoño y es muy malo en el preparto. Los último mes no llega a tener 5 o 6% de proteína, entonces con lo cual le dábamos 3 veces por semana pellet de girasol. Y la verdad que no hubo ningún tipo de problemas, son alimentos fáciles de dar cuando uno quiere suplementar este tipo de pasturas o de diferidos, que lo que tiene es una alta cantidad de materia seca y lo único que quiere es proteína para que se pueda mejorar la digestión y no entra la energía a jugar en ninguna parte. Me parece que es una herramienta fácil de difundir, de transferir, y ahí sí hay que hacer los números para ver si realmente compensa o no, ¿no? Dependiendo de lo que valga el ternero, lo que valga el suplemento. Pero me parece de que en los problemas que podemos llegar a tener cuando uno quiere suplementar forrajes de mala calidad, no le tendría miedo en poder cambiar la alimentación ruminal. No sé, Seba, si estuve bien o... Si estuviste perfecto, como un nutricionista. No, es lo que decías, o sea, en general lo que hemos visto nosotros probamos una suplementación proteica en un lugar donde no hay mucha deficiencia de proteína comparado con Norte, Corriente, Entre Ríos, lo que puede pasar en Uruguay, digamos, en zonas donde realmente el forraje es de muy mala calidad, ¿no? Pero por eso no tuvimos un efecto de un cambio en el consumo total de materia seca. Tratamos de aislar solamente lo que es proteína, pero llevándolo a condiciones de sistemas de cría extensivos en forraje C4 o en pastizal muy malo, el efecto yo creo que puede ser de la suplementación puede ser mucho mayor, porque nosotros lo hemos visto con sorgos diferidos. Mejora muchísimo la digestión a nivel ruminal, la proteína, aumenta la tasa de pasaje, aumenta el consumo y se ve claramente en el campo, digamos, cómo aumenta nosotros medíamos eficiencia de uso de los sorgos diferidos y veíamos claramente cómo mejoraba hasta un 20-30% el consumo de sorgo, que es malo, pero no sé si tan malo como cualquier forraje del norte. O sea que creo que ahí tenés un plus importante cuando lo haces sobre dietas de baja calidad, ¿no? No sé si responde un poco. Sí, y para hablarse un poco de los resultados del ensayo ese, medimos también ciclicidad en las hembras y hubo diferencias significativas. O sea, las hembras que fueron suplementadas ciclaron antes que las otras
y al destete eran 8 kilos de diferencia, los terneros que suplementaron las madres, ¿no? Es un trabajo publicado en APAES. Bueno, muchas gracias, y porque el tiempo es tirano, les agradezco, la verdad que fueron 4 excelentes charlas, y la verdad que las preguntas y los comentarios estuvieron muy bien, así que les agradezco, pido un aplauso.